Salud y paz en el Señor. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta de cuál es la relación existente entre Juan el Bautista y Elías el profeta? Porque hasta el mismo Jesús hace referencia a esta relación. Por ejemplo, en el capítulo 17 de Mateo, en los versículos del 11 al 13, podemos encontrar esta referencia. Pero vamos a referirnos entonces a la realidad del pueblo en tiempos de Jesús, del pueblo judío. En la tradición judía estaba la creencia de que antes de venir el Mesías tenía que venir Elías. Elías, aquel profeta que fue llevado, según la tradición, en un carro de fuego al cielo, ¿no? Y ellos esperaban que él regresaría a poner las cosas en orden y luego vendría el Mesías. Luego, si el Elías no había venido, entonces Jesús no era el Mesías. Ellos descartaban esa posibilidad. Y por eso se atreven los discípulos a preguntarle al mismo Jesús, Maestro, ¿por qué los letrados dicen que primero tiene que venir Elías antes de que venga el Mesías? Allí ya podemos entender que hay un poquito de efecto, de efecto de la cizaña, ¿no? De los judíos en la mente de los mismos discípulos. Porque aquellos insisten, bueno, pero se han andado con Jesús todo el tiempo y todavía están cuestionándose esto. Pero tenemos que entender que son seres humanos como tú y yo y podían cuestionarse cosas de tanto escucharlas, ¿no? De tanto escucharlas repetidas veces. Pero Jesús los pone en orden y les dice, sí, efectivamente, primero tenía que venir Elías a poner las cosas en su lugar para que el Mesías llegara. Pero les aseguro que ya Elías vino. Elías vino y no le prestaron atención. De hecho, lo maltrataron. Y lo mismo va a ocurrir con el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, a Jesús. Va a ser maltratado, va a ser sacrificado. Cuando Jesús les explica de este modo, es que ellos caen en cuenta que si Jesús es el Mesías y hay alguien que fue maltratado y que andaba preparando el camino del Señor, pues entonces Jesús se está refiriendo a Juan. No quiere decir esto que Elías ha reencarnado en Juan. Obviamente, eso sería absurdo pensarlo y mucho menos en labios de Jesús. Pero es esta persona, es este otro Elías que estaban esperando y que en él, en Juan, se cumple esa espera. Él vino a preparar los caminos, a allanar las sendas para que el evangelio, para que el mensaje de Jesús luego fuese caminando entre los pueblos, entre la gente, en la misma persona del Señor. Y Jesús, entonces, con su sencillez de expresión, pero con su profundidad, nos hace entender ahora, en el siglo XXI, que el profeta Elías, que está personificado en Juan, que también fue profeta porque anunció la venida del Señor, con la diferencia de que lo vio personalmente y hasta eran parientes consanguíneamente, debemos tenerlo presente también en nuestras vidas, porque desde el bautismo, tú y yo fuimos consagrados como profetas, además de reyes y sacerdotes, como profetas. Y estamos llamados a ser como Juan, a ir anunciando la palabra del Señor, a ir allanando el camino para que el mensaje de Dios, el mensaje de Jesucristo, cale en el corazón de nuestros hermanos. En la medida en que nosotros, sin temor, sin vergüenza de ningún tipo, vamos anunciando el reino de Dios con nuestro testimonio de palabra y con nuestro testimonio de vida, Jesús va llegando a cada corazón. Jesús va haciéndose presente en la vida de mucha gente, de muchos hermanos. Y estaríamos entonces nosotros cumpliendo nuestra labor. Porque el profeta es aquel que anuncia y denuncia. A veces creemos que el profeta es el que le anuncia al pueblo las catástrofes que van a llegar. Eso es un error, pensarlo de ese modo tan limitado. No, el profeta es aquel que anuncia y denuncia, que anuncia la palabra del Señor sin temor, aquel que va enseñando a sus hermanos o explicando a sus hermanos que debe hacerse para ganarse el reino de los cielos. Y es cumplir con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pero que también tiene la obligación de denunciar lo que no es correcto,
de denunciar la injusticia, de denunciar la corrupción, de denunciar todas aquellas situaciones que son dañinas para el hombre, aquellas situaciones que son condicionantes para el pecado y que ponen en peligro la salvación propia y la de sus hermanos. Tú y yo estamos llamados entonces desde el bautismo a ser otro Juan Bautista, otro Elías, otro profeta que vaya anunciando la palabra del Señor y denunciando todas las irregularidades que en el orden de la justicia consideremos que están dañando al prójimo. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude a tener con claridad eso presente, a vivirlo verdaderamente y que nuestra palabra vaya siempre dejando semilla en el camino, pero no en el camino en las piedras, sino en el tierra buena. Que cada corazón, dependiendo de que esté preparado o no, y de eso se encargará el Señor, nosotros hagamos la tarea de ir anunciando el reino de Dios entre los hombres, de ir predicando la palabra del Señor para que más tarde, cuando nos toque entregar cuentas, nosotros podamos aspirar como Juan, ser el primero en el reino de los cielos. Ya Jesús había dicho que el hombre más importante, nacido de mujer, en el reino de los cielos era Juan. Pero todo aquel que fuese el más pequeño, que fuese el más humilde, el más obediente, entonces sería más importante que Juan. Y tú y yo estamos llamados a eso, a ser obedientes, a ser humildes, para aspirar también a ser grandes en el reino de los cielos. Que el Señor nos ilumine, que el Señor nos inspire con su gracia, con su Santo Espíritu, para que demos testimonio de vida y de palabra. Que el Señor bendiga tu vida y bendiga la mía y nos ayude a vivir cristianamente ese compromiso profético y de dar testimonio ante nuestros hermanos con nuestra palabra y con nuestro ejemplo.